Si hay un tema dentro de la política que genera bastante polémica, es el tema de las ayudas sociales. Por un lado tenemos a las personas que están totalmente a favor y que consideran esto básicamente un derecho humano, independientemente si las personas trabajan o no. Y por otro lado tenemos a las personas que están en contra. Sobre todo estas personas que están en contra empiezan a incrementar cuando hay personas que parecen aprovecharse del sistema, personas que no están realmente necesitadas, sino que simplemente son vagos que deciden quedarse viviendo de las ayudas del Estado de por vida. Sea cual sea tu opinión, lo cierto es que las ayudas sociales son una paradoja. Y para poder entender por qué son una paradoja, vamos a comparar a dos países que, aunque son catalogados y etiquetados como países de primer mundo, su sistema de ayudas sociales es totalmente distinto. Básicamente el uno es blanco y el otro es negro. En el primer país sería Alemania, un país que tiene un sistema de ayudas sociales, de colchón social enorme, ¿no? Es decir, ese país cuenta con ayudas que incluso pueden durar toda la vida en caso de desempleo prolongado. Y por el otro lado tenemos a Estados Unidos, un país que es exactamente todo lo contrario. También catalogado de primer mundo, pero básicamente si no trabajas, no comes, por decirlo de alguna manera, aunque no, siempre hay opciones para comer. Pero digamos que Estados Unidos no tiene un sistema de ayudas sociales para soportar a los más necesitados o a los que están en una situación de desempleo. ¿Y por qué es una paradoja? Bueno, porque si la pregunta sería, ¿qué país gasta más en ayudas sociales? La respuesta rápida sería sin duda alguna Alemania. Y Alemania efectivamente gasta muchísimo más dinero en temas de ayudas sociales que Estados Unidos. Y esto pudiese ser un argumento a favor de las personas que están en contra de las ayudas sociales, de decir, digamos, argumentar la cantidad de dinero que se pierde en este tipo de ayudas. Pero lo cierto es que la cosa no es tan blanco y negra, como diríamos, sino que más bien un gris. ¿A qué me refiero con esto? Lo voy a decir en una simple frase. Alemania prefiere pagar las causas, invertir antes, previniendo las causas, y Estados Unidos sencillamente se olvida de las causas y prefiere pagar las consecuencias. Pero ambos gastan increíbles cantidades de dinero. Para que se pueda explicar esto, voy a poner un ejemplo. En Alemania, como dije anteriormente, si una persona se queda sin empleo, tendría un sistema de ayudas sociales que lo respaldara. Primero tiene lo que llaman el Bundesgeld 1, que es básicamente por un tiempo el 70% de su salario aproximadamente. Después tienen otro Bundesgeld 2, que se le llama Hartz-IV, que es un sistema que básicamente el gobierno, el Estado alemán, te paga el alquiler de por vida, te da 563 euros mensuales para tus gastos diarios, le da una tarjeta para que la persona pueda tener descuentos en el sistema de trenes. Esa tarjeta también le sirve para museos, para piscina. Es decir, toda una vida cubierta, incluso con recreación incluida. E inclusive, aunque esto parezca increíble, el gobierno alemán provee a las personas que tienen algún tipo de vicios de drogas para que sencillamente no salgan a robar. En Estados Unidos es todo lo contrario. Evidentemente, si una persona se queda desempleada, no va a tener ni la sombra de estos beneficios y muchísimo menos de por vida. Por lo cual Estados Unidos termina pagando las consecuencias. ¿Cuáles consecuencias? Bueno, cuando vemos la cantidad de personas que van presas en Estados Unidos, proporcionalmente hablando, sabemos que un país tiene muchísimo más habitantes que el otro, pero Estados Unidos tiene muchísimo más habitantes que Alemania, pero proporcionalmente hablando, el número de presos que entran a una cárcel, que delinquen en Estados Unidos, es muchísimo mayor. Y eso es dinero. O sea, Estados Unidos gasta muchísimo más plata que Alemania en las cárceles. Cada persona, cada preso que entra dentro de una cárcel son gastos. Es una persona que le tienes que pagar la comida, la estadía, todo. También genera costos, necesitan más policías, más jueces, más fiscales, más todo ese sistema de administración pública que amerita tener más número de presos. Es dinero que el Estado estadounidense termina gastando al año. Entonces termina, digamos, equilibrando la cuenta que en un principio pareciera ser que Alemania gastase más. Esto no solamente se ve en este tipo de ayudas sociales, también se puede notar en el sistema de salud. El sistema de salud alemán es un sistema preventivo, un sistema, digamos que es mixto, pero es un sistema preventivo, público y universal. Y uno pudiese pensar que al tener un sistema de esta especie, Alemania gasta más dinero
en sistema de salud, pero lo cierto es que paradójicamente es Estados Unidos el que gasta más dinero. ¿Por qué? Porque bajo el sistema estadounidense de seguros privados que no terminan cubriendo, con una cuota de entrada, digamos, bastante alta en dólares, y muchos de los tratamientos lo tienen que terminar pagando las personas de su bolsillo, lo que termina sucediendo es que las personas dentro de Estados Unidos prefieren no ir al médico y terminan yendo cuando ya efectivamente están muy enfermos. Y como la ley estadounidense establece que una vez que una persona está muy enferma, tiene derecho sí o sí a establecer tratamiento, estos tratamientos son extremadamente costosos y al final se termina generando un déficit y el Estado termina pagando los platos rotos. ¿Estoy yo diciendo con esto que Alemania es mejor que Estados Unidos? Pues para nada. Sobre todo comenzando porque la comparación es un poco injusta. Un ciudadano promedio estadounidense gana muchísimo más plata que un ciudadano promedio alemán. Pero digamos que yo diría que ambos países encontraron un sistema que se adaptara a su cultura, a su forma de ver el mundo y a su historia. Si pudiésemos verlo dentro de una gráfica, Alemania sería ese país que funciona como un reloj y los alemanes por cultura son personas muy preventivas, prefieren ahorrar, prefieren anticiparte los problemas. Estados Unidos es más como una jungla, ¿no? Ganar o morir. Tienes más posibilidades de hacerte millonario, más posibilidades de hacer dinero, mucho más crédito, mucho más deuda, mucho más flujo de capital, pero digamos que no tienes ese sistema de ayudas sociales. Y Estados Unidos, por su lado, no es que sean tontos y no se hayan dado cuenta de que sale más a cuenta a la final invertir en las causas que pagar las consecuencias. Lo que sucede es que esto también tiene un costo y es que Alemania actualmente enfrenta, digamos, una crisis que terminó siendo en un principio producto de el gas ruso, pero que termina derivando ya de un tema del sistema. Esta crisis consiste en cuando tú tienes un sistema de ayudas sociales, de alguna manera merma en mayor o en menor medida el emprendimiento, las ganas de los jóvenes de ingeniárselas para salir adelante. Y esto creo que es lo que Estados Unidos no está dispuesto a arriesgar. Estados Unidos es un país que prefiere no invertir en ayudas sociales, pero ser un país en vanguardia en cuanto a innovación, emprendimiento, etc. Entonces, cada país creó su sistema en función de sus objetivos, su cultura y su historia. Y es justamente lo que deberíamos hacer los latinos, ¿no? Crear un sistema que se adapte perfectamente a nuestra cultura, nuestra historia y nuestra forma de ver el mundo.